Durante los últimos días las filtraciones sobre Nintendo Switch 2 han sido realmente locas, unas filtraciones que sinceramente pueden ser muy interesantes de los aspectos más físicos de la propia máquina, pero hay una parte de toda esta filtración que ha pasado un poco sin pena ni gloria, y te digo una cosa, creo sinceramente que es la parte más interesante de toda, que es la potencia que podría tener la máquina, porque nos han dado una serie de datos, concretamente dos, que si sabes interpretarlo y si sabes extrapolarlo a máquinas como por ejemplo ocurre con Steam, de Asus ROG Ally, etcétera, etcétera, pues nos puede dar una visión muy diferente de lo que podría ser la máquina de Nintendo. Comencemos por el principio. ¿Cuáles serían esos dos datos que nos podrían hacer cambiar bastante o incluso nos podrían meter bastante hype dentro de lo que va a ser la siguiente handheld, o sea, la máquina portátil de la propia Nintendo? Bueno, el principal filtrador de todo esto ya lo conocemos, se llama Next Handheld y es el que ha estado filtrando todas esas imágenes de la Nintendo Switch 2, se han filtrado también las partes del dock, etcétera, etcétera, y bueno, son cosas que no te voy a comentar porque ya se lo habrás visto a un montón de creadores de contenido, lo habrás visto por Twitter, lo habrás visto por, en fin, por donde sea, por TikTok, así que yo no te voy a meter en ese punto. Yo lo que voy a hacer es destacarte este comentario del filtrador, ¿vale? Que por cierto tengo traducido aquí con el traductor, ¿vale? Pero es NetHandheld, ¿vale? Es la cuenta real que está haciendo todas estas filtraciones. Y ha dicho, concretamente lo dijo hace 8 días y ha pasado sin pena ni gloria en todas las comunicaciones de este tipo de filtraciones, que creo que es lo más importante de todo, ¿no? Y es básicamente que ha dicho cuál es el... bueno, en cuánto carga la base de la propia Nintendo Switch y en cuánto carga la propia Nintendo Switch 2 también sin base. Y esto tú te podrás estar preguntando ahora, bueno Rafa, ¿y a mí qué me importa? Esto te importa muchísimo porque nos va a dar una evidencia, por lo menos con un dato, con un número, de lo que podría hacer la propia Nintendo Switch 2 a nivel de potencia bruta, de nivel de potencia gráfica. Me explico, vamos a ver, seamos claros. La base, según el filtrador, si creemos todo lo que se está diciendo, claro, aquí ya tendrás que poner tú en tela de juicio si consideras que este filtrador, que es el que está enseñando todas estas imágenes y tal, te parece más o menos real, pero este filtrador ha dicho lo siguiente, que la base estaría consumiendo alrededor, o sea, estaría cargándose alrededor de 60 vatios. 60 vatios hora, se comprende, ¿no? Y que el Switch 2, o sea, sin ningún tipo de base ni nada por el estilo, simplemente cargándolo con el cablecito, la máquina estaría cargando a 45 vatios hora, ¿no? Bien, ¿esto por qué me parece tan importante? Bien, tenéis que entender una cosa, Nintendo Switch, ¿vale? Y podemos irnos aquí a las especificaciones técnicas de la primera Nintendo Switch. La primera Nintendo Switch estaba, ¿cómo se llama? Cargaba alrededor, ¿vale? Si hacemos un cálculo rápido, porque Nintendo Switch tenía una carga, incluso en su modo más tocho, cargaba alrededor de 18, o sea, cargaba alrededor de 5 y pico vatios por ahí, porque la batería de Nintendo Switch 1 es realmente pequeña, estamos hablando de una batería, si no mal recuerdo, de 17, 18, 19 vatios hora, por lo tanto, este tipo de entradas tan agresivas de energía de 60 vatios y de 45 no tenían sentido una máquina como podía ser la primera Nintendo Switch. Por lo tanto, estamos hablando de que a nivel de energía bruta, a nivel de necesidad energética por parte de la máquina, hemos subido 200 millones de estándares. Voy a poneros también una serie de, ¿cómo se llama?, de elementos a comparar. Steam Deck, ¿vale?, es una máquina que carga a 45 vatios hora. Es así, por lo tanto, podemos decir que el consumo energético de Steam Deck va a ser muy similar al consumo energético de lo que podría ser la Nintendo Switch 2, porque cargan a 45 vatios y Steam Deck como mucho va a llegar a estar gastando de manera continua sobre los 30 vatios. Lo normal es que esté sobre los 25, por ahí, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero, te digo, puede llegar, creo que en sus aspectos técnicos máximos, creo que eran 38, pero bueno, carga a 45 y carga y puede gastar alrededor de los 24, 30, por ahí, ¿no? Más o menos, te lo estoy tirando aquí un poco de memoria, ¿no? Pero carga 45. Entonces, claro, una máquina como Nintendo Switch 2, que según el filtrador está cargando a 45 vatios en su modo portátil, tienes que estar gastando más o menos la energía que te estoy diciendo ahí, ¿no? Claro, ¿cuánto gasta la Nintendo Switch 1 a día de hoy? La Nintendo Switch 1, según la propia Nintendo, gasta alrededor de 6 vatios. Sí, ve procesándolo. ¿Cuántas veces va a gastar más la Nintendo Switch 1?
pues divide 30, 25 si quiere, entre 6 y saca el cálculo. Una verdadera barbaridad. Estamos hablando de un salto técnico de gigante, un salto técnico muy tocho y que, bueno, por si quieres más datos curiosos sobre este tema, estaríamos hablando de que estábamos hablando de 45 vatios en el modo portátil, 60 vatios es lo que consumiría en el modo sobremesa, en el modo dock. Esto tiene sentido en realidad, porque si conocéis máquinas como pueden ser Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, etcétera, etcétera, estas máquinas, cuando tú las conectas a la corriente, puedes jugar con un poquito más de energía dentro del chip, porque la batería no puede dar suficiente o simplemente lo tienen capado. No tengo exactamente claro por dónde sería, pero bueno, cuando lo conectas a la corriente puedes meterle más energía al chip y poderle sacar más chicha, ¿no? Bien, ¿cuánto más de energía? Pues para sacar toda la potencialidad de esta máquina hay que cargarlo o estar cargándolo a 65 vatios hora. ¿Te suena esto? ¿Te suena esto? Pues más o menos serían los 60 vatios de la propia Nintendo Switch. Obviamente yo no te estoy diciendo aquí que vayas a tener la potencia de una Asus ROG Ally, pero teniendo en cuenta todos estos datos, estaríamos hablando primero de un aumento significativamente grande de la propia Nintendo Switch a nivel de batería. La batería tiene que ser enorme. Cuando digo enorme es que si la batería a día de hoy tiene que tener 17, 18, 19 vatios hora, a día de hoy la Nintendo Switch 2 tendríamos que estar hablando de alrededor de una batería que como mínimo tuviera 40 vatios hora. Y también te voy a decir otra cosa, 40 vatios hora sería lo mínimo que tiene que tener la batería de Nintendo Switch 2, por lo menos si echamos cuenta un poco a lo que nos está diciendo, ¿no? Porque con ¿cómo se llama? Con una Switch que carga a 45 vatios, etcétera, etcétera, tendríamos que estar hablando de eso, una batería de 40 vatios como mínimo. ¿Por qué digo como mínimo? Porque básicamente son la batería con un producto que gasta como esto, que sería como Steam Deck, pues tiene esa batería, 40 vatios. La Steam Deck OLED, ¿cuánto tiene? Pues 50 vatios. La Asus ROG Ally X, ¿cuánto tiene? 80 vatios, pero porque consume una barbaridad. La verdad es que teniendo en cuenta todas estas características, a mí me parece curioso, porque Nintendo Switch 2, si todo esto es real, va a tener que tener una de las baterías más grandes del mercado. O sea, va a tener que posicionarse incluso, si quiere más o menos Nintendo tener los estándares de tiempos de juego, y solamente hay que ver la barbaridad que tiene. Por ejemplo, vámonos, estas son las cargas, ¿cómo se llama? Estos son los tiempos de la Nintendo Switch OLED, pero vamos a ir a una Nintendo Switch convencional, y la Nintendo Switch convencional te da unos tiempos de juego de alrededor de 4,5 a 9 horas. O sea, estamos hablando que para poder mantener estos mismos estándares Nintendo Switch 2 con este gasto energético, tendríamos que estar hablando de una batería de 60 vatios hora. O sea, tendría que ser un 50% más grande que lo de una Steam Deck LCD normal y corriente. No me extrañaría absolutamente para nada, incluso tener que llevarla a un poquito más. Sinceramente, esto me hace ser bastante optimista, te soy sincero, porque ahora mismo el único dato real que tenemos de lo que podría ser a nivel de potencia de la máquina son algunas filtraciones alrededor del supuesto chip de Nvidia, esa evolución del Tegra de la Nintendo Switch 1 que ya vimos en su momento, pero en realidad lo más tangible que tenemos es el gasto energético de la máquina, y por lo menos de un filtrador que, vuelvo a decir, es de los más fiables que hemos tenido. Es que te digo, tenemos hasta fotos de la propia Nintendo Switch y todo coordina, ¿no? Todo parece que va más o menos correcto. Incluso uno de los filtradores más potentes y más famosos que existen dentro del mundo Nintendo, Pioro, ha estado dándole cierta veracidad, le ha dado mucha veracidad a muchas de las cosas que ha dicho este filtrador llamado Next Handheld, ¿no? Según él, creo que era un 90% le parecía verdad y un 10% no coordinaba con lo que él había estado escuchando dentro de su propia fuente, por lo que se entiende que esta persona tiene que tener información, desde mi punto de vista, bastante veraz. Y vuelvo a decir, 45 vatios de gasto energético en la Switch 2 de manera no, ¿cómo se llama? Cargando de manera normal sin estar en el dock, y 60 vatios cargando mientras que está conectado a la corriente pero jugando en modo dock. ¿Qué quieres que te diga? La potencia mínima que yo espero dentro de esta Nintendo Switch 2 es como mínimo, es la misma potencia que te ofrece la Steam Deck. Y te digo otra cosa, en modo dock creo que vamos a tener porque Steam Deck carga a 45 vatios y eso es lo máximo que te va a dar. O sea, no hay una diferencia de Steam Deck entre que tú estés jugando de manera portátil o no. Steam Deck no viene capada, ¿vale? Y por lo tanto tú puedes utilizar su energía máxima en cualquier momento. Eso es
algo completamente, ¿cómo se llama? Independiente de si está en modo dock o no. Nintendo Switch, como es una máquina, como es una consola que está pensada para la gran familia, para todo el mundo, ¿no? Desde esa persona de 30 y tantos años que juega al Fortnite, que juega a los últimos AAA que salgan en la máquina, etcétera, etcétera, hasta un niño de 5 años, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Tiene que estar preparada para que tenga un equilibrio energético y la batería no se te vaya a quemar a la mínima de cambio, ¿no? Steam Deck, como se supone que es para un público un poquito más adulto, está dejando de lado al niño o a la niña que va a utilizar este tipo de dispositivo, pues dice, mira, tú con esto haz lo que quieras, lo que te dé la gana, sácale el máximo jugo en cualquier circunstancia. Nintendo Switch pues no hace eso y me parece normal y lógico y bien para ese tipo de producto, ¿no? Pero lo que te quiero decir es una cosa, que 45 vatios es lo máximo a lo que carga Steam Deck y es lo máximo a lo que podemos aspirar, pero esta Nintendo Switch 2, 45 vatios en modo portátil, 60 sería a el modo sobremesa, muy parecido a lo que le ocurra a este tipo de dispositivo, por lo que cuidado con esto. O sea, yo personalmente viendo este tipo de números, y esto ya es especular, pero teniendo en cuenta que Nintendo está utilizando tecnología ARM, que es mucho más eficiente a nivel energético para los que... Para que tengáis en cuenta una cosa, o sea, gastar 7 vatios y seguramente menos en un Zelda Breath of the Wild o algo por el estilo es casi una cerilla. Y estamos hablando en el modo TV. En el modo portátil 4 vatios. 4 vatios en una Steam Deck, lo que te mueves es un Vampire Survivor a 60 FPS. Lo que hace esta máquina 4 vatios, o sea, Nintendo Switch, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, a nivel de eficiencia energética, no tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, si vamos a tener una eficiencia energética al nivel de lo que Nintendo ha estado haciendo en la Nintendo Switch, cuidado que no podamos jugar por, yo que sé, un Cyberpunk 2077, durante 5 horas gastando prácticamente nada, cosa que a día de hoy es casi una ciencia ficción dentro de los mundos de la handheld PC, ya sea con Windows, con SteamOS, etcétera, etcétera. Así que yo personalmente te digo que espero de Nintendo Switch 2 una potencia cercana a la de Steam Deck en modo portátil, si no superior. Es más, yo pondría la mano en el fuego de que va a ser superior. Y en el modo sobremesa, que vamos a tener una potencia parecida, pero que ese extra de energía nos va a servir sobre todo para tener resoluciones más altas para ese tipo de máquinas. Así que nada, espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad. Dime en comentarios qué piensas alrededor de todo esto. Al final he querido sacar a la palestra un par de datos que estaban pasando sin pena ni gloria dentro de este mundillo de las filtraciones de este señor, y ya que le vamos a dar, o se le está dando veracidad a todo lo que está diciendo, vamos a coger posiblemente el dato más interesante de todo, que es la potencia que va a tener el dispositivo e incluso los tiempos de batería que podríamos deducir de esos tiempos de carga. Te digo, como mínimo la batería de Nintendo Switch 2 tiene que tener alrededor de 40 a 50 vatios, como mínimo debería de tener, siguiendo más o menos los estándares de dispositivos como pueden ser Steam Deck, que cargan a 45 vatios hora y que tienen 40 vatios, ¿no? 40 vatios de batería, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro. Chao.